Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl, haciéndonos cargo de estos días, ¿no?, previos a la conmemoración de los 50 años, recogiendo temas propios de la memoria, del archivo, del trabajo que hacemos también periodistas que hemos trabajado en investigación y que entendemos el valor que tiene, por supuesto, el rescate de documentos históricos. Y eso es lo que está haciendo y lo que ha hecho el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales, que ha lanzado un podcast que recoge más de 24 cassettes, que son audios atribuidos y que son parte directamente de lo que fue la labor realizada por el ex agente de la DINA, Eugenio Berríos. Recordemos, él fue asesinado en plena democracia. Es una historia llena de elementos oscuros y queremos precisamente conversar con el director del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la UDP, el periodista Alberto Arellano. Alberto, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, muchas gracias por la invitación. Ya pues, Alberto, cuéntanos primero que nada cómo llegan a este material, qué es, cuál es el valor que tiene esos 24 cassettes y esas grabaciones que han ustedes podido revisar y sistematizar. Bien, esto es un trabajo que comenzó hace varios meses atrás, principalmente en enero de este año, cuando nos enteramos por la prensa, digamos, que la justicia iba a someter a proceso a un grupo de ex agentes de la DINA, todos de la brigada Mulchen, de la DINA exterior, digamos, que trabajaban en Locurro junto a Michael Tawley, por el asesinato de Renato León Centeno. ¿Quién era Renato León Centeno? Renato León Centeno era un conservador de bienes de raíces de Santiago, que fue asesinado el año 76 por este grupo de agentes de la DINA, por no querer inscribir a nombre de Manuel Contreras y de la DINA propiedades de las cuales ellos y Contreras, la DINA, se habían apropiado de manera irregular, por supuesto, e ilegal. Él no quiso, él básicamente hizo su trabajo y le pareció toda esta operación irregular, no le inscribió las propiedades a Contreras, no le inscribió las propiedades a la DINA, y él fue asesinado. Lo particular de este caso, Renato León Centeno, que yo la verdad es que lo conocía bastante poco ese caso, es que él fue asesinado con gas sarín. Y Claro. ahí está lo interesante, como el sarín no deja huellas, no deja rastro, a ellos se les quedó olvidado cuando asesinaron a Renato León Centeno y convulsionó, digamos, y en su casa, acá en Providencia, ellos dejaron olvidado el frasquito de sarín en el velador. Quisieron ir a recuperarlo y era tarde. Entonces después cuando la policía, digamos, llega a la escena del crimen, etcétera, se queda con este testimonio. Y eso es lo que permite, digamos, concluir de manera fehaciente que Renato León Centeno fue asesinado de esa manera, con el sarín que Eugenio Berríos, el químico de la DINA, reproducía en Locurro. Ya, es que eso es súper interesante, Alberto, porque yo entrevisto a quien antecede a Eugenio Berríos, ¿no es cierto?, que es Francisco Yarzún, un agente también de la DINA, un químico que yo, te digo, lo entrevisto muchos años después, por cierto, en Estados Unidos, pero que se da cuenta de que, de que ha sido invitado, en tanto químico, ¿no es cierto?, para precisamente producir el gas sarín, para empezar esta política de exterminio a través, ¿no?, de armas químicas, que es un hecho que sabemos que existe, que está documentado por todas las investigaciones judiciales, pero que no es tan conocido, ¿no es cierto?, por la ciudadanía. Entonces, lo que te quiero preguntar ahí es cómo empieza, o sea, qué rol empieza a asumir Eugenio Berríos, qué características tiene este personaje que lo convierte entonces en el químico de la DINA. Sí, es una historia bien interesante porque, como tú bien dices, Francisco Yarzún llegó primero, digamos, a Locurro,
a la casa, digamos, que compró la DINA a través de nombres falsos, etcétera, y en la que habitó Michael Townley y Mariana Callejas, y en la que implementaron un laboratorio químico. Ahí llegó con instrucción de la Junta Militar Francisco Oyarzún para reproducir gas sarín, que es un gas de guerra que fue inventado, digamos, en la Alemania nazi, ¿no? Es un gas neurotóxico que produce la muerte de manera rápida, con el fin de que produjera este sarín para eventuales conflictos con países vecinos y luego para eliminar a opositores. Oyarzún se retiró de esa operación. Él, digamos, no quiso participar y diplomáticamente se sale del asunto. O sea, en el fondo se está intentando salir de un engranaje, una maquinaria, digamos, macabra, pero dice, yo tengo un reemplazo, y deja a su ayudante en la Universidad de Chile, un bioquímico que había estudiado bioquímica, digamos, en la Universidad de Concepción y que ahora estaba trabajando con él en la Universidad de Chile, y que es Eugenio Berríos, y que era un perfecto candidato porque Eugenio Berríos venía de un círculo de personas fascistas, digamos. Él participaba directamente de grupos, digamos, de extrema derecha. Él participaba de Patria y Libertad, aparece en el organigrama de Patria y Libertad. Tenía un historial, digamos, es cercano o dice ser amigo del general Biot, etcétera. Y él entra, digamos, y encaja en este grupo de agentes de la DINA como civil, en Lo Curro, y logra, digamos, tomar el trabajo de Oyarzún, que no quiso participar de esto, se asustó, digamos, se espantó con los fines y con la misión para la cual había sido encomendado, pero Berríos no, y Berríos no tiene ningún problema. Termina el proceso de reproducir sarín, lo logra adaptar además el sarín a un formato transportable en frasquitos pequeños. Ahí está la descripción, digamos, de que se logró, digamos, meter el sarín en un frasquito de perfume Chanel número 5, y después Berríos va a andar con un frasquito en los 80, digamos, ya fuera la DINA, según él, con sarín. No sabemos si eso es verdad o no, digamos, pero él reproduce el sarín, él forma parte de este aparato de la DINA, de la Brigada Mulchen, digamos, como civil, y con ese sarín, bueno, se asesina a Renato León Centeno, se asesina también de manera comprobada a un cabo del ejército, el cabo Manuel Leighton, y no se sabe cuántas personas más, digamos, porque la gracia del sarín, como conversábamos antes, que no deja rastro. Entonces, nosotros, para retomar la primera pregunta, que es muy interesante la que me hacías, cuando entendimos que en enero estaban sometiendo proceso a 4 o 5 ex agentes de la DINA por el asesinato del conservador, nos empezamos a meter en el proceso de la desaparición y homicidio de Eugenio Berríos, y nos dimos cuenta que Gladys Schmeisser, esposa de Eugenio Berríos, había aportado a la investigación cassette con audios de Berríos. ¿Por qué tenía cassette? ¿Y qué clase de cassette eran? Eran cassette que registraban las conversaciones que tenía Eugenio Berríos en los últimos años de su vida, por teléfono o en persona, con amigos, familiares, conocidos, y que grababa de manera encubierta. ¿Por qué Berríos grababa de manera encubierta? ¿Para qué? Berríos en los 90 estaba perseguido por deudores, de hecho lo secuestró un prestamista. Él acudía al mercado informal para solventar un estilo de vida muy, digamos, muy caro. Él se vestía, digamos, muy bien, salía a comer todos los días, invitaba a sus amigos a comer, y se metía, o sea, y estaba involucrado en un circuito de fiesta y noche y bohemia santiaguina, que lo hacía gastar mucho dinero, y estaba muy endeudado. Sus proyectos, digamos, de negocios todos fracasaron en los 80, y comenzó además a involucrarse con una red de narcotráfico. Una red de narcotráfico potente de la mano de un peruano que se instaló en Chile, que era el brazo operativo de una estructura más grande que quería construir laboratorios en Chile para, digamos, producir cocaína. Y Berríos entonces comienza a grabarse porque entiende que parte de su salida o de la solución de sus problemas, porque está siendo perseguido, tiene además un chaperón del régimen militar que lo persigue porque Berríos habla y se jacta de su pasado, es salir de Chile, escapar de Chile. Y para Espérame. eso...
Antes de ahí, detengámonos un segundito porque quiero ver contigo uno de estos audios, ¿no? Donde él dice lo siguiente: yo trabajé con Michael Townley y eso me ha funado hasta el día de hoy. Yo en mi casa tuve al señor Virgilio Paz, por supuesto que con otro nombre. Entonces yo te puedo decir que la tranquilidad mía es hasta por ahí no más. Es decir, y en otros audios él va diciendo que hay que tener cuidado con los llamados telefónicos, mide todas las cosas que hagas, siempre anda mirando por detrás tuyo. O sea, él era un agente ladín, había sido formado no solo para ser gazarín, sino que tenía conocimiento, digamos, de las tareas de inteligencia. Sabía quiénes estaban y quiénes trabajaban con él, los había visto cometer, horrores. Entonces, ¿cuándo él se da cuenta, Alberto, que él puede ser la próxima víctima? Él se da cuenta de eso, él en los 80, cuando está fuera de la DINA, no le teme a su pasado en la DINA, no parece tener remordimiento de lo que hizo. La CNI, ya la policía del régimen, le pone un chaperón para seguirlo porque Berríos habla, se jacta, es alcohólico, es cocainómano y cuenta de su pasado. Y por supuesto que no se quiere, la policía, digamos, la CNI, el régimen, digamos, no quiere que hable. Pero él no parece temerle a eso. Él le teme, como te decía, a los prestamistas, pasa un mes en Capuchinos porque le teme a la cárcel, pasa un mes en la cárcel de Capuchino por giro doloso de cheque, le teme algo a los narcotraficantes, y el año 91, cuando lo citan a declarar por el asesinato de Orlando Letelier en Washington, ¿cierto? El DINE del ejército, ya en democracia, lo saca a Uruguay. Y Berríos parece, según los audios, según las 5.000 fojas de expedientes judiciales que reconstruimos y las conversaciones que tuvimos, digamos, a muchos años, digamos, de pasado el caso, Berríos parece encontrar ahí una buena fórmula, digamos. No parece ser que Berríos sale a la fuerza de Uruguay. El ejército lo saca de Uruguay para que no hable y Berríos parece sentirse algo cómodo con salir de Chile, porque lo están persiguiendo los prestamistas, la justicia lo está persiguiendo por giro de los cheques. Acaba de denunciar una red de narcotráfico en Chile de peruanos, digamos, con los cuales se involucró, y él se empieza a juntar con gente de la DEA, ahí por eso se graba, digamos. Y en Uruguay ya él comienza a entender que está en una situación difícil porque no tiene total libertad de desplazamiento, deja de ver a sus amigos, deja de ver a su esposa, y comienza a inquietarse. Y el ejército chileno, que está operando ya junto a agentes del ejército uruguayo, le permiten que su esposa Gladys Schmeisser lo visite en un par de oportunidades para tratar de calmarlo, digamos. Pero ya después esto se sale de control y Berríos ya siente, digamos, que está secuestrado, no quiere estar ahí, no lo dejan salir y comienza a llamar a contactos que tiene la embajada de Chile en Uruguay, en Montevideo. Comienza a dar muestras de que está secuestrado, de que lo tienen cautivo, porque tienen muchos secretos que pueden perjudicar al general Pinochet, en ese entonces comandante en jefe todavía de las Fuerzas Armadas, y ahí Berríos ya entiende que está en un problema y comienza a tratar de escapar de ese problema. Y Alberto, no puede. ya, pero antes entonces de entrar en el detalle macabro de su crimen, lo importante es qué lograron ustedes encontrar en estas grabaciones que él hace, como dices tú, como una manera de protegerse. ¿Qué aparece ahí? Porque además también lo que uno puede observar es que él comienza a ser no solo peligroso por la cantidad de secretos que tiene, sino porque los empieza a contar, ¿o no? Correcto, sí. Él comienza a ser peligroso porque maneja secretos, maneja secretos además de una facción o una brigada de la DINA que es muy hermética y que es la brigada, la Mulchen, es una máquina, digamos, macabra, que es la unidad de élite, digamos, de la DINA y es la más cercana a Pinochet. Y maneja, digamos, los secretos de lo que sucede en Lo Curro. Él cuenta que sabía perfectamente con muchos días de antelación, o con algunos días de antelación, la hora exacta en la que iban a asesinar a Letelier. Él confiesa que estuvo con Virgilio Paz, que es el terrorista cubano que participó de ese crimen, amigo de Michael Townley, y que vino a Chile, estuvo en Lo Curro, participó Virgilio Paz y fue testigo directo del asesinato de Carmelo Soria en Lo Curro, y Berríos lo aloja en su casa. Y
Eh, la otra parte que es interesante, que está en el capítulo 4 del podcast, que es una revelación a nuestro entender, pero una revelación, digamos, que está mediada por el hecho de que es Berríos quien está hablando, digamos, y no hay forma de contrastar con documentos si lo que dice es cierto o no. Pero él dice que después del crimen de Letelier, llegó a lo curro Vernon Walters, que fue director adjunto de la CIA cuando había dejado de serlo, el año 76, y que también llegó a lo curro a visitar al papá de Tawley, George Bush padre, que también fue director de la CIA entre el año 76 y enero del 77, o sea, justo después del crimen de Letelier en Estados Unidos. ¿Mm? Si lo que dice Berrío es cierto, que no hay cómo comprobarlo, porque él de hecho dice que llegaron a lo curro con identidades falsas, que él vio a Vernon Walters, que ya había venido a Chile antes, por cierto, pero esto ocurre después del crimen de Letelier, por eso es importante. No hay forma de contrastarlo con documentos porque él mismo dice que vinieron con identidad protegida y que él vio a Vernon Walters, pero que no le, o sea, y que le consta que estuvo George Bush, pero él no lo vio. Perdona, interesante ese punto, claro, como tú dices, no hay cómo probarlo, porque van a decir que el tipo era un mitómano, alcohólico, como dices tú, drogadicto, efectivamente tenía serios problemas también de estabilidad emocional, hay que decirlo. No, digamos, hay que ser bastante inestable emocionalmente o derechamente un psicópata para idear una máquina de matar, como dices tú, ¿no es cierto?, tan macabra. Bueno, estuvo lleno de psicópatas, por cierto, todos los organismos de seguridad, pero eso no quita que no tuvieran la responsabilidad clara, digamos, de que estaban conscientes de lo que estaban haciendo. De todas maneras, volviendo al punto, porque es súper interesante lo que tú planteas, Alberto, ahora que en estos días se han conocido nuevamente, se revisitan detalles de lo que fue la participación de la DINA, sobre todo en el año 70, de la CIA, en el año 70 para evitar que asuma Allende, qué participación tiene y tal. Pero te lo pregunto también porque cuando la DINA se atreve a asesinar a Orlando Letelier en el corazón de Estados Unidos, del país más poderoso del mundo, que como es Washington, ¿no es cierto?, hay ahí un antes y un después, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se explicaría el hecho de que la CIA hubiese venido a Chile, ¿no?, después de ese hecho? Sí, eso es lo extraño, eso es lo que en teoría no calza. Uno podría pensar que si es cierto lo que dice Berríos, era una forma de hacer control de daños, era una forma o tampoco dice qué conversaron, digamos, ¿ah? O que no es que Berríos haya tenido contacto directo con ellos, él los ve, ellos vienen, digamos, a hablar con Tawley y con la, digamos, la plana mayor de la brigada Molchen, donde Berríos digamos, un civil. Pero lo cierto es que, claro, es Berríos hablando y uno lo pone en duda y nosotros los periodistas lo que necesitamos, digamos, para confirmar las cosas es un documento y no podemos creer, digamos, de buenas a primeras lo que dice él. Ahora, Berríos no parece mentir en las cintas, eso es otra cosa que hay que decir, digamos, en todas las grabaciones, digamos, que dejó, es un tipo que no parece estar mintiendo, cuando no recuerda algo dice, no, esto no lo recuerdo bien, cuando le preguntan sobre su pasado en la DINA, pero hay cosas que recuerda muy bien, y una de esas es esta, digamos, ¿no? Pero en el fondo Berríos es una persona que guarda secretos, que pueden ser estos y son muchos más, y es, por tanto, ya en democracia, que eso es lo impactante sobre todo quizás para las nuevas generaciones que están más desconectadas de lo que sucedía, digamos. Berríos es una víctima de la propia máquina que ayudó a crear, digamos, ¿cierto? Que es la DINA, que es la Policía Secreta del Régimen, pero es una víctima en democracia, digamos. A partir del año 91, cuando ya en Chile recuperamos la democracia, se recupera la democracia, Berríos, digamos, es secuestrado, en el fondo con un ejército que tiene un aparato que es el DINE, el VIE del DINE, que sigue operando para mantener el manto de impunidad, digamos, cuando ya Pinochet ha dejado el poder. El poder entre comillas, digamos, el año 91 y Pinochet sigue teniendo bastante poder y por eso sucede esto, ¿no? Claro, Alberto, espérame, hay un audio donde él dice, pasé por ciertas partes, me hicieron un intento de secuestro, de ahí me fui al Cerro Valparaíso, de ahí me trasladaron a Santiago. ¿A qué se está refiriendo? A fines de los 80, él tuvo que escapar a Viña, el año 88, tuvo que escapar a Viña del Mar, su padre
le tiene que arrendar un departamento. O sea, estamos hablando de una persona muy poderosa en los 70, que en los 80 se transforma, lo dicen las fuentes que entrevistamos también, se transforma en un paria, en una persona endeudada, en una persona que trata de hacer proyectos, digamos, químicos, como la boldina, la rosa mosqueta, se mete en un negocio de rosa mosqueta, qué sé yo, de extracto de rosa mosqueta para poder aliviar enfermedades, qué sé yo, y fracasa. Se le quema la planta rosa mosqueta, la boldina no resulta, pide préstamos para comprar máquina y queda endeudado, se mete con prestamistas que son peligrosos porque recurre al mercado informal, consume cocaína pero a destajo, consume alcohol a destajo, invita a almorzar y a cenar a la gente y debe mucho dinero. Y tiene que escapar porque los prestamistas lo están acosando y acechando. Y se van a Viña y su padre es el que le paga un departamento en Viña, en Caleta Barca. Se va con su esposa, Gladys Schmeisser, a quien conoció en el restaurante Les Assassins, que es un escenario importante para la historia que estamos contando, que estaba ahí Así. en Las Tarrias. Sí, pues, que es claro. ¿Y por Y ahí qué, perdona, por qué es importante ese restaurante? porque ese es el núcleo en donde se junta Berríos con una red de amigos que conoce ahí, amplia, y todos tienen prontuario por falsificación, protesto de cheques, tráfico de drogas, etcétera. Y es el ambiente un poco de la época, en donde también Berríos, digamos, también intenta hacer negocios con ellos. Berríos también, al final, antes de desaparecer, se convierte en prestamista. Entonces, los registros que tenemos de los cassettes son las conversaciones también con ellos, con todas estas personas. ¿Mm? Berríos es socio de Manuel Novoa en el negocio del boldo. Manuel Novoa cayó preso el año 90 en España trasladando varios kilos de cocaína y quedó preso allá. Y están los audios, digamos, de Novoa hablando, etcétera. Entonces, pero tú me preguntabas por el secuestro. Entonces, Sí, pues. en Viña, él va caminando y lo secuestra el prestamista al cual le debe plata. Y él logra escapar, y cuando escapa, va hacia un policía a cual le dice, me están secuestrando, y el policía lo protege, pero se dan cuenta luego en la comisaría que Berríos tiene orden de aprehensión por giro doloso de cheque, se lo llevan al Cerro Valparaíso, a la cárcel, pasa un ratito ahí, después se lo llevan a Capuchinos a Santiago, en donde pasa un mes, esto es marzo de 1991, él desaparece en octubre de ese mismo año, y pasa 15 o 20 días en Capuchino, donde también hay unos relatos impresionantes, porque Berríos está ahí asociado o metido en una red de narcotraficantes y él está sale a declarar y entra a Capuchinos y entra droga a Capuchinos. Y están los relatos de cómo entra droga a Capuchinos para el resto de sus, digamos, para el resto de los reclusos con los que estaba compartiendo. O sea, es una persona que está totalmente al límite siempre. Siempre, claro. Y por Uh, lo, claro, Alberto, y en eso, y yo creo que es súper importante, no podemos dejar de sorprendernos, digamos, ¿no? Con el hecho de que su asesinato se planifica en democracia, incluye agentes de inteligencia del Ejército de Chile y del Ejército Uruguayo, que también está en democracia. Entonces, cuéntame ahí, ¿qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado con el caso Berrío? ¿Qué ha pasado con quienes formaron parte? ¿Quién dio la orden para matarlo? ¿Se Sí, sabe? esto es, el podcast se adentra muy bien ahí porque el podcast lo que hace en estos 4 capítulos es ir recorriendo la vida de Berríos y su desaparición, pero su vida, digamos, contada por él. Por eso son importantes los cassettes, porque es él el que habla y va construyendo su historia en estos 4 capítulos. Y cruzada con el policía de la Brigada de Homicidios de la región metropolitana, que es Nelson Joffre, digamos, que lo busca el año 91. Y él va a Uruguay y nos cuenta, sale hablando en vivo en el podcast, pero también están sus grabaciones cuando investigaba el año 91 con la esposa de Berríos declarando, los amigos de Berríos declarando, están las declaraciones en Uruguay. Esos cassettes también están integrados en el podcast, entonces se puede entender cómo fue la búsqueda y lo difícil que era, incluso más que en Chile, donde se pusieron muchos obstáculos para que la policía pudiese hacer su trabajo y encontrar a Berríos. En la sentencia judicial por el homicidio calificado de Eugenio Berríos, que es la sentencia firme de la Corte Suprema del año 2015, fueron condenados 14 personas, 14 militares, 11 chilenos y 3 uruguayos. ¿Mm? Berríos desaparece en 91, es asesinado presumiblemente, la data de muerte, porque a Berríos lo encuentran en el 95, ya vamos a hablar de cómo lo encontraron, pero en el año 93 aparentemente lo asesinaron.
con a balazos, digamos, tiene un disparo en la cabeza, y el año 95 un turista que está, digamos, viendo la playa, lo encuentra en una playa cercana a Montevideo, encuentra un cuerpo. Da la alerta y resulta ser después de un montón de peritajes, que es Eugenio Berríos. Y ahí es importante escuchar al policía, porque el policía cuenta de que en Uruguay nadie quería saber nada de esto, nadie se movía para hacer las pruebas de ADN, nadie quería reconocer el cuerpo, la justicia actuaba de manera muy lenta, pero en el fondo era todavía digamos, el poder militar uruguayo operando para que no se supiera que detrás de la muerte de Berríos había existido una operación binacional, supuestamente montada sobre las cenizas de lo que fue el plan, la operación Cóndor, ¿cierto? Entre Chile, militares chilenos y uruguayos, para encubrir este asesinato, que finalmente es el asesinato de un hombre que tiene secretos. Entonces, la historia de Berríos, tal cual la estamos planteando, tiene quizás algo medio contradictorio, que Berríos es el que reproduce el gasarín con el cual se asesina a personas. Berríos participa de asesinatos. Berríos estuvo en el asesinato del conservador de bienes raíces de Santiago, participó de esa operación, o sea, es un asesino. Reproduce el gasarín. Pero en los 90, cuando estamos contando la historia, al final de repente uno dice, bueno, yo no quiero que esta persona se muera, porque, bueno, nadie le desea, o sea, al menos yo no le deseo la muerte a nadie, pero más que Berríos es que con Berríos se mueren los secretos, digamos, de parte de crímenes atroces que se cometieron en dictadura. A Berríos se la calla y a Berríos se le entierra, y con él se entierran también un montón de secretos que probablemente nunca vamos a saber, pero que parte de los cassettes y de la historia que contamos en el podcast, a partir de esos cassettes, logran quizás iluminar un poco. ¿Mm? Claro, Alberto, es que es muy importante eso que tú señalas, porque a partir de lo que se ha llamado el pacto de silencio, ¿no es cierto?, entre aquellos agentes del Estado, militares, en fin, personas que participan de distintos hechos violentos como la desaparición de personas, todo hace pensar que, dadas las características de Eugenio Berríos, probablemente él habría roto este pacto de silencio, ¿o no? O sea, absolutamente, por varias razones, pero la principal es que Berríos es civil, no es militar, y no tiene la cultura militar, digamos, esta instrucción más férrea desde el punto de vista de obedecer una orden hasta el final. Berríos es civil, primero, y es él es el eslabón más débil de esta cadena de pacto de silencio, absolutamente. Y segundo, en los 80 Berríos es una persona que disfruta, digamos, y muy asidua a la noche santiaguina, a la bohemia, es alcohólico, es, eh, es muy fácil chantajearlo, muy fácil, debe dinero, está metido comienza a comercializar en pequeñas cantidades cocaína. Esos son parte de los otros audios, cuando hay conversación en el podcast con un narcotraficante peruano, en donde están moviendo cocaína, digamos. Es muy fácil que sea chantajeado, y como sale mucho en la noche, como tiene muchas amistades además que son más bien ocasionales, al fragor del trago y la cocaína, él habla y se jacta de su pasado. Y es un poco ridículo todo, porque la gente tiende a no creerle. Es demasiado fantasiosa, o sea, demasiado espectacular para creer que sea cierto. Por último, Alberto, ¿se sabe quién da la orden para matarlo? O sea, a ver, entre los condenados está hay militares de alto rango, digamos, del DINE, y el que recibió mayor cantidad de años es Arturo Silva, que recibió 15 años, digamos, que es un oficial de alto rango del ejército, de un DINE que está, digamos, comandado por el general Ramírez Rulanch, que recordemos que se quitó la vida hace años, digamos. Claro. Entonces, digamos, el DINE del ejército al más alto rango, digamos. Claro. Y evidentemente esto es una operación para encubrir los crímenes que se cometen de un anillo de la DINA que es muy cercano a Pinochet, cuando Pinochet todavía está en el poder del ejército y goza de completa impunidad. Así que la línea, Pero digamos, lógico. ahí está un poco clara. Es,
Es que por eso te digo, o sea, la DINE, o sea, los DINE no se van a mandar solos, pues. Si son No, son militares, no se mandan solos. Entonces, claro, nunca se pudo determinar tantas otras decisiones, como por ejemplo, ¿no es cierto? Sabemos que el asesinato de Orlando Letelier en Washington es una orden que da Pinochet, como el asesinato de Carlos Prats, que se cumplen ya en pocos días más, se cumplen 49 años de ese crimen, de ese primer acto terrorista, ¿no? Fuera del territorio nacional, etcétera. Entonces, claro, no olvidemos que está el comandante en jefe del ejército, ni más ni menos que es Pinochet, ¿no? En esos O sea, años. sí. Exacto. Por eso te digo. Y Berríos no es el único, además que a Carlos Herrera Jiménez también lo sacan del país. Berríos convive con Carlos Herrera Jiménez en Uruguay. Hay varios otros que el DINE, digamos, saca del país o, en el fondo, hay una operación abierta de encubrimiento y de impunidad y de mantener el secreto para no hacer tambalear, digamos, la figura de Pinochet, digamos, ya en democracia. Es Berríos uno de los casos, pero es uno. Quizá el más emblemático, pero es uno de los casos. Y los crímenes que tú dices, el de Prat, el de Prats y el de Letelier, son crímenes además que son cometidos por la misma brigada a la cual pertenece Berríos, que es la brigada Mulchen, es Tauli, ¿cierto? Asociado con grupos, digamos, fascistas extranjeros, que en una operación que es digamos, grande y claro, y ahí Berríos sabe todo eso, conoce sus secretos. Alberto, estos audios ustedes lo tienen compilados entonces en un podcast que además han intervenido, es decir, digamos, los audios son parte de un relato donde ustedes van incluyendo otras voces, otras entrevistas, por ejemplo. Sí, son 4 capítulos, están los audios, son 26 cassettes, de esos 26 la mitad son Berríos hablando y la otra mitad es el policía que lo busca cuando desaparece, hablando con su padre, su esposa, sus amistades, etcétera. Además de entrevistas que hicimos ahora al mismo policía, digamos, otras personas, digamos, que dan luz y ponen contexto para contar esta historia, que es una historia que está dividida en 4 capítulos. El primero es Berríos Dina, haciendo Sarín. El 2 y el 3 es Berríos en los 80, transformado en una persona, digamos, en un bohemio, digamos, en una persona que ha perdido todo poder y se transforma en un lastre. Y el 4 es Berríos Uruguay, desaparecido, digamos. Y eso Perfecto. Está contado en parte por Berríos, en parte por el policía, en parte por fuentes que entrevistamos ahora. Súper interesante. Alberto Arellano, director del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Que tengas un muy buen día. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Vamos a ir al corte y al regreso nos vamos a meter en otra historia, pero que tiene que ver también con estos 50 años. ¿Qué pasó con el modelo económico que se implementa en la dictadura? ¿Las reformas económicas que se realizaron eran inevitables o se hicieron solo porque hubo un golpe de Estado? ¿Es real, es mito o realidad el que la dictadura generó progreso, crecimiento económico, bienestar? Bueno, de todo eso vamos a estar conversando con el economista Guillermo Larraín y además ex superintendente de AFP y aseguradoras. También ex superintendente de valores y seguros. En un ratito estamos de vuelta. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Vodka.